Señor, gracias por tu presencia prometida, por tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias porque has traído a cada persona con un propósito, un diseño y una agenda, Señor, que es encontrarse contigo y tu palabra y poder ser exhortados y transformados por la misma. Sé con nosotros, tu Espíritu Santo, siendo el agente de orden y de verdad, y permítenos verte y vivir, Señor, y ser equipados ante las puntuales advertencias que esta carta ha de poner en la mesa para tu iglesia, y lo que ya muchos realmente hemos visto y sufrido muchos en lo que es la condición de ciertas partes de tu cuerpo, Señor, en Latinoamérica. Así que ayúdanos y sobre todo trata con nosotros a nivel de que podamos saber quién eres y quién dices que somos, y por ende cómo debemos responder ante eso. En el nombre de Jesús, amén. Ok, segundo libro de Pedro, ¿sí? Para los que, un dato como súper interesante, segundo libro de Pedro viene después del primero. Estoy en una maestría para llegar a esas conclusiones, impresionante, ¿sí? No tengo control del clicker, Robert, porque no sé si me puedas ayudar en ese tema. A ver, lo pago y lo vuelvo a prender. Ok, el autor, pues evidentemente Pedro, a ver, déjame ver. No tengo control de esto. Pedro, y ahí están los textos en los que lo dice, es el autor de esta carta, y aunque es un estilo ciertamente diferente a la primera carta, es la más parecida al tono de Pedro que vamos a ver a la luz del perfil que conocemos. Dale por favor, la ocasión y la fecha, para los que están tomando nota de este tema, se escribe desde Roma. Ya ha habido otras cartas de Pedro y de Pablo. Puntualmente en capítulo 3, versículo 15 al 16 se cita cómo la iglesia ya ha recibido cartas de Pablo y de Pedro anteriormente. Entonces es parte de una comunicación, es como si fuera un WhatsApp o un mensaje que se han estado mandando acerca de ciertos temas. Y se escribe a mediados de los 60s, ¿sí? Después de Cristo, puntualmente uno dice que es alrededor del 67. El propósito de la carta, como los que quizás ya la han leído, es el siguiente: fortalecer a los cristianos en fe y práctica. Para los que están tomando nota, destaca, según yo en la nota venía subrayado en negritas, fe y práctica, fortalecer a los cristianos en fe y práctica para poder resistir la impiedad y amenazas de falsos maestros. El tono de falsos maestros es uno de los principales temas en la agenda de Pedro a la iglesia en esta carta, ¿sí? Y se les advierte de los peligros de seguirlos, se les da síntomas de cómo ubicarlos, pero sobre todo me encanta porque va a empezar con un tema de cómo cuidar de no caer, porque ante lo que vamos a ver tendremos que es como de, oye, yo puedo estar siguiendo, yo puedo incluso ser un falso maestro, ¿cómo puedo saber y puedo cuidar mi corazón de eso, verdad? El tema principal, falsos maestros, es parte de la agenda principal del libro. Elementos de los falsos maestros es que profesan fe en el Señor. Un falso maestro de entrada no te va a decir que no ames a Dios. De entrada no te va a decir, es más, hasta se va a presentar como creyente, se va a presentar como hermano, como pastor, como un elemento de común fe. Aunque si pones atención en capítulo 2, versículo 1, dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Me encanta, no dice nada más que vendrán de fuera, sino que de entre la iglesia se levantarán falsos maestros. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas, es decir, que tienden a dividir, a romper, a afectar la obra de Dios, y incluso llegarán hasta negar al Señor quien los compró, ¿sí? Y esto provocará para ellos su propia destrucción repentina. Pero literalmente ellos se anuncian como hermanos. Y ahorita hay una agenda muy fuerte en el tema de falsos maestros, y en el mundo y en las iglesias y en la televisión cristiana, y gente que tiene una doble agenda. Y la realidad es que podríamos realmente dedicarnos, si este sermón hubiera predicado yo hace unos 12 años, me hubiese encantado exponer y hablar y poner videos de lo que estos falsos maestros enseñan. La realidad es que con el tiempo me he dado cuenta que hay un puño de gente que enseña no la doctrina correcta, pero no es que son falsos maestros, es que así les enseñaron. O
sea, no es que tienen una agenda corrompida, no es que son como lobos rapaces. Crecieron en iglesias disfuncionales, les enseñaban a predicar la Biblia así, les enseñaban a hacer ministerio así. Nadie les ha preguntado como, oye, ¿por qué haces esto? Nunca les han dicho como eso no viene en la Biblia. Un buen amigo, hoy pastor, el buen pastor Moy, esposo de Betsy Gómez, amiga o amigos de casa, él venía de un contexto denominacional, vamos a llamarlo un poco extraño, y literalmente me encanta porque él llegaba con todo este rollo de las emociones y las experiencias y este misticismo, hasta que se encuentra con un hermano de una iglesia amiga, en la que le dice, Moy diciéndole, no, pero es que yo sentí esto del Señor, y él decía, padrísimo, dime dónde dice eso aquí. No, pero es que tuve esta revelación increíble, dime dónde dice esto aquí. Y todos los argumentos místicos que el cuate traía, el cuate con una humildad imitable le decía, no te estoy diciendo que no, nada más dime dónde dice eso aquí. Y Moy tenía que como verse confrontado con la realidad de que pues él no tenía un sustento bíblico para su fe y práctica. Él le habían enseñado que eso era de Dios y que eso era del Espíritu Santo y que eso era algo sobrenatural, pero no tenía, y me encanta porque eso es lo que Dios lo usó para obligarlo a leer la Biblia, para refutarle a este hermano, y al leer la Biblia se encontró que gran parte de lo que él estaba haciendo no estaba bien. Sí, pero literalmente, que realmente es un tema muy puntual de esto, ¿de acuerdo? Promueven una escatología mística diciendo que no hay juicio futuro. Lo puedes ver en el capítulo 3, versículo 4. ¿Sí? Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y ve el versículo 8 y 9. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán, y es lo que estamos tú y yo estudiando en Apocalipsis, ¿verdad? Pero literalmente estos maestros van a alejar la conversación de escatología, que es escatología estudio tiempos, ¿sí? Ellos no se van a meter en eso. Incluso si se van a meter, van a decir que todos son figuras, alusiones, conceptos filosóficos elevados no claros, ¿sí? Y van a alejar a la gente de la realidad de que viene un fin y que hay un final de los tiempos, de la era como lo conocemos, ¿sí? Nada más destaca esto porque ahorita vamos a ver que uno de los elementos de los falsos maestros, al no haber un día del Señor, al no haber un juicio, al no haber un fin, ¿qué pasa si estás en la escuela y sabes que no hay exámenes? Ok, tenemos muchos estudiantes aquí, ¿sí? Entonces es la agenda que promueven. Tú ahora sí, comamos y vivamos, que mañana moriremos. No hay juicio, no hay día final, no hay día del Señor. Tú haz de tu cuerpo lo que se te antoje, porque últimamente no hay que rendir cuentas a nadie de nada, ¿sí? Y la agenda suena muy sutil, porque hasta suena como de, me encanta su sermón porque hay libertad. Y él nos dice que nos podemos hacer esto, que nos podemos hacer esto, nos podemos hacer esto. Y es un tema de no necesariamente el que te den permiso de cosas significa que estés bien, ¿sí? Argumentarán que los apóstoles se inventaron la segunda venida de Cristo. Lo puedes ver en el 1.16 y el 1.20 sobre todo, ¿sí? Dice 1.16, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos, y habla de esta narrativa, y el versículo 20 conecta con él. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía en la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu quien impulsó a los profetas. Ellos hablaron de parte de Dios, incluso de los temas por venir, escatología, últimos días y demás. Y entonces ante esto llevarán el tema de es que no sabemos verdaderamente si Jesús va a venir. Y entonces van a meter temas escatológicos de es que no sabemos si vino, si la primera venida es cuando vino por ejemplo, hay gente que justifica que la segunda venida de Jesús fue cuando regresó de su tiempo en Egipto. Entonces él vino, nació en Belén, después se fue y regresó, y el argumento podría ser válido, pues sí regresó, pero el tema es que no regresó en gloria, no regresó como lo que estamos viendo que viene por su iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, esa enseñanza guía a un liberalismo. Ahora quiero aclarar algo puntual que es de mucha relevancia el día de hoy, ¿sí? Mucha gente cree que el liberalismo es como de, sí, una agenda liberal y que todo lo podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí te voy, si no hay juicio, pues hagamos lo que queramos, ¿no? Lo opuesto al liberalismo no es legalismo. Aclaro este punto. Lo opuesto al liberalismo no es legalismo. El antónimo
de liberalismo no es legalismo. El antónimo de liberalismo, en esencia, es una sana doctrina. Te explico por qué. Lo que pasa con estas agendas es de que empieza una... Y esto, ahorita que estoy en historia, y ahorita agarré un estudio comprado de la era de los puritanos, y se me hace muy interesante. Se levanta una generación que Dios levanta, que vuelve a las palabras, era de la reforma, ad fontes, volvamos a las fuentes. ¿Qué dice Dios? Nos hemos desviado, ahora enseñamos mandamientos de hombres, volvamos a la Biblia, y se levanta una generación, y viene un avivamiento, y Dios salva a una era, y de repente nace la siguiente generación, o viene la siguiente generación de líderes, maestros, hijos o demás, en el que dicen, bueno, sí está increíble, pero ¿sabes qué? Es que no, la mucha letra mata. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer menos doctrina, ahora vamos a hacer más amor. Y entonces es curioso porque ahora nadie tiene problema con el amor. O sea, nadie es como, vamos a hacer más amor. No, no quiero amor. No, suena súper padre. Entonces sí, el amor, y de repente la agenda se vuelve amor a Jesús. No, pues nadie tiene problema con amar a Jesús. Sí, amamos a Jesús, se trata de Jesús, todo es Jesús, y es Jesús, 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 amemos a Jesús, pero no hay doctrina. Sí, el problema con esta agenda es que suena súper como hippie evangélica, como sí, amor y paz, Jesús es amor, yo amo a Jesús, entonces estoy bien. El tema es que viene la tercera generación, y ¿sabes cuál es el problema con esto? ¿Va? Que como no tienen doctrina, ellos van a decir, amemos a Jesús. La pregunta es esta, ¿cuál Jesús? Porque el problema es que ya nos hemos hecho un Jesús, o sea, nuestra imagen y semejanza, que se mete en lo que queremos que se meta, en lo que no, que ni nos moleste. Nos fascina el Jesús que trata con samaritanas y con leprosos y con prostitutas, pero tenemos problemas con el Jesús que habla fuertemente contra si tu mano te es ocasión de caer, mejor. No, es que ese Jesús no, ese Jesús es... no, nosotros nada más preferimos el Jesús buena onda, como el Hijo Junior, como... ¿Sí? Y el problema es que la advertencia a la iglesia es este tema: de entre ustedes se levantará gente con esta agenda. Y lo peligroso de esto es que Pedro advierte, gente los va a seguir, porque se la van a comprar todita en el tema, pues claro, si es amor, claro, es Jesús. Hay una historia que cuenta un pastor que llegó a visitar a un enfermo y estaba una persona orando y le decía, pastor, ¿usted es pastor? Sí. Y ya no tiene que venir, ya oré por la persona y ya oré en el nombre de Jesús. Y Dios le dio un discernimiento a este pastor y dice, ¿de cuál Jesús? Y en la esencia, literalmente, no era el Jesús de la Biblia. Un Jesús que esa persona creía, repito, un Jesús que ya nos volvimos. Por eso me encanta cuando Danny Ekin vino a enseñar cristología, a enseñar al Cristo de la Biblia, ¿sí? Pero el problema es que estos maestros van a alejar a la gente de este tema y van a llevar, repito, a este liberalismo, ¿sí? La respuesta de Pedro ante estas puntuales amenazas de la iglesia es: tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado, no lo sigan, no quedarán sin castigo, ¿sí? Pablo advierte, el tema con esta gente es que tiene esta agenda, se comporta de esta manera, literalmente es guiado por sus propios instintos, no busca a Dios, dice que cree pero le va a negar, ¿sí? Y viene su destrucción y viene pronto. Entonces, repito, puedes leer capítulo 2 y capítulo 3 y habla de mucho de los perfiles, de cómo Satanás incluso se disfraza como ángel de luz y van a ser agentes que van a engañar a las personas, ¿sí? Por ejemplo, capítulo 2, versículo 10, ¿sí? Dice, él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Hay un común denominador entre falsos maestros y desórdenes sexuales a nivel de adulterio y abusos. Sin más, creo que todos aquí sabemos las noticias de esta famosa secta en el Bajío que agarraron a su líder por pornografía infantil y abuso de menores, ¿sí? O sea, la agenda está escrito en el 67 después de Cristo y parece que lo pudieron mandar a las noticias del 2020, ¿sí? Dice versículo 12, ¿no? Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto, dice, y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Entonces, no tengan cuidado porque el seguirlos causa daño, ¿sí?
A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Hay, por ejemplo, hay un elemento, y no me quiero meter en controversias, pero hay, por ejemplo, un punto con el tema del alcohol, ¿no? Repito, yo no tengo tema, la Biblia realmente no da puntuales elementos de para quién es el alcohol y demás, pero por ejemplo, pastores amigos que tienen una postura bíblica de no tomar alcohol, ¿no? Incluso en el seminario, tú tenías que firmar un tema que estás en el campus, no tomas alcohol, y un alumno se gradúa del seminario con esta postura, se va a otra iglesia, a otro seminario a trabajar, un poco un corte más liberal, y allá el maestro tomaba. El maestro, él estaba asistente de un profesor, el maestro tomaba, y entonces iban a comidas y todos tomaban cerveza y le decían, pues toma también tú, porque estamos en la era de la gracia, bla, 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 bla. Y en esencia, el chavo que no tomaba toda su juventud seminario se hace un alcohólico. Es más, lo acaban corriendo el seminario por alcoholismo. Y el presidente del seminario tiene que hablarle a su maestro, a decirle, oye, sí sabes que lo estás corriendo por algo en lo que tú lo metiste, ¿verdad? Sí, repito, esta agenda. Ahora, hay una postura muy puntual en lo que a la Biblia habla del respecto, pero la Biblia dice, sean sobrios, la Biblia dice, o sea, hay elementos que literalmente van a desviarte. Hay convicciones que tú tienes, que Dios te ha dado, y ellos van a desviarte, van a alejarte. El 19 es lo más interesante, prometen libertad. Ah, sí, Dios es amor. Ah, sí, pues no importa lo que hagas, Dios te ama. Y repito, no es que esté el mensaje tan incompleto. El punto es de que sí, no importa lo que hagas, Dios te ama. El tema es que vas a sufrir las consecuencias. O sea, ciertamente tú pecas, no dejas de ser hijo de Dios, pero vienen consecuencias para tu vida que Dios te quisiera ahorrar. ¿Sí? Entonces, y eso dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y con eso quiero terminar esta frase, porque de repente tú y yo no estamos tan lejos de falsos maestros. Uno es esclavo de aquello que te controla. ¿Qué es aquello que te controla? Cuando no es el Señor, ¿qué es aquello que te controla? La ira, la lujuria, el desánimo, deseos sexuales fuera del modelo de Dios, la arrogancia, el orgullo. Ciertamente es una frase muy a considerar. Uno es esclavo de aquello que lo controla. Y por eso, cuando te controla el Señor, Él paga con libertad de vida. Cuando te controla el pecado, eso te paga con muerte, con una conciencia manchada, con ansiedad, con condenación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tono, repito, es bien interesante, lo puedes ver. Termina el versículo 22 diciendo, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, u otro dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Hay un famoso autor que personalmente es de mis favoritos en el tema de consejería, llamado Paul Tripp. Escribió un libro que yo creo que toda persona llamada al ministerio debería leer, se llama El llamado peligroso, y es bien interesante. Hay 5 endorsements, o sea, un endorsement es la gente que recomienda el libro atrás de su libro, ¿sí? Y es ridículo esto, pero de los 5 pastores que recomiendan el libro, 4 hoy ya están descalificados, o por tema sexual, o por tema de orgullo, o por tema de uno literalmente negando la fe. Hoy es creo que tema de marketing, y dijo literalmente, quiero pedir perdón a los que ofendí con mis libros, ya no creo eso, y o sea, así, dando un bandazo, así como lo que advierte aquí, ¿sí? Y chistoso porque Paul Tripp decía, ¿por qué no leyeron mi libro aunque sea antes de recomendarlo? O sea, el libro precisamente advierte a los pastores de la batalla que hay por sus vidas, y que Satanás tiene gran complacencia en destruir a las cabezas, porque pega al pastor y las ovejas se dispersan. Y entonces él decía, como hubieran leído el libro antes de recomendarlo, hubiera sido una buena sugerencia para ustedes. Es más, y lo digo con cariño, el único pastor que queda íntegro de los 5 es Danny Akin. Ustedes le conocen, uno de mis mentores, presidente del seminario en el que estuve la maestría. Es el único de los 5 que está todavía activo e íntegro en el ministerio. Entonces, para mí mi tema es, sí, no quedarán sin castigo. Y por eso, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu iglesia? En el sentido de, Señor,
por los pastores, manténnos en la verdad, manténnos con temor de Dios. A la luz de Isaías 66, manténnos a nuestros líderes que respondan rápido a tu palabra, guarda su vida privada, guarda sus matrimonios. O sea, no estás, por eso cuando digo bendice Horizonte cada vez que comes, no estoy diciendo un tema de, métele un dogma, un rito más a tu oración. Es porque necesitas. Cuando gente me dice, estoy orando por ti, yo tiendo a decirles, duplica esa. O sea, lo que estés orando, duplícalo. ¿Sí? Porque mi tema es que Dios honra las oraciones de su pueblo y es algo súper útil. Y ahora, si tú pones atención a capítulo 2 y capítulo 3, dices, wow, la Biblia, Satanás, siendo Satanás, tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Ahora, yo soy nuevo en esto de cristianismo, a mí me van a chamaquear bien fácil. ¿Cómo puedo evitar ser chamaqueado por estos falsos maestros? Gracias por preguntar, la verdad, porque si no, no podría seguir con el sermón. ¿Sí? Ve a capítulo 1. Que la gloria de 2 de Pedro, que es de mis libros favoritos en el tema de que es súper chiquito, habla de una amenaza súper grande, pero empieza el capítulo diciéndote cómo cuidarte para no caer. ¿Sí? Si tú tienes esta verdadera como de, wow, yo quisiera estar firme, porque aquí advierten que nos pueden chamaquear a todos, que de entre la iglesia se va a levantar gente que va a jalar tras de sí a las ovejas, que no tiene una agenda de reino, sino una agenda como, y eso, wow, ¿cómo puedo yo advertir de eso? ¿Ok? Entonces, 2 de Pedro 1, capítulo 3, ¿están ahí? Y esto es, muchos tendrían, y los que sobre todo ya lo leyeron, tienen todo capítulo 1 marcado, casi. Porque este es uno de los capítulos que casi cada línea tiene un tema de, esto es increíble, esto es importante, o esto es súper útil, ¿de acuerdo? Dice así, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, ¿cuánto? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Cómo afecta esto mi teología? ¿Tú has orado por, Señor, dame fuerza? Estás orando mal. La Biblia dice que tú ya tienes ese divino poder. Todo lo que y si tú eres una persona normal, mexicano promedio que tiene problema con ira, es como, Señor, dame paciencia, ¿estás orando mal? Por eso Dios no te la da, porque no es un tema, la paciencia no es algo que tú pides que Dios te dé, es algún fruto que nace del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, sería interesante decirle al jardín, dame limones cuando ni has sembrado un limón. ¿Sí? Entonces, esto ayuda hasta a corregir nuestro modo de oración. Mediante el divino poder de Dios, Él me ha dado, ojo, ¿en qué tiempo es Él me ha dado? Ya lo tengo, ya tengo acceso a eso. Él me ha dado todo lo que necesito para llevar una vida de rectitud. ¿Cómo recibo eso? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Tú quieres tener lo que requieres para llevar una vida de rectitud? Esto es en directa proporción a qué tanto conoces a Jesús. ¿Sí? ¿A qué tanto conoces a Jesús? ¿Sí? Dice esto, versículo 4, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado, otra vez pasado, está disponible, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. En esencia está diciendo, todo lo que tú requieres para vivir en rectitud, acorde con mi naturaleza, que eres mi hijo, que eres mi familia, que tienes mi apellido, diría una familia normal, ya lo tienes en directa proporción a que conoces a Jesús. ¿Sí? Me encanta esas promesas. ¿Conoces sus promesas de Dios? Mi esposa es buenísima para aconsejar a mujeres con ese tema de, ¿qué promesas te ha dado Dios? No, pero es que mi marido, mira que tú no lo conoces. Padrísimo, ¿qué te ha prometido Dios a ti? Y me fascinan las mujeres porque empiezan como ¿qué me ha prometido Dios de mi marido? No, tu marido es independiente. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué eres qué? ¿Que te va a llevar a dónde? ¿Que Él no va a fallar en qué? ¿Que Él promete para ti qué? ¿Qué Él está preparando para ti? ¿Qué Él está haciendo en ti? ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Sí? Ahorita el pastor Jairo, salgo la siguiente semana a enseñar a Medellín, Colombia, y uno de los pastores que iba a enseñar venía desde Barcelona y le canceló a Jairo porque están parando todos los vuelos de Europa para acá. Entonces me marca ayer, me dice, Quique, necesito que des 2 sesiones más, y uno de los temas me encanta, me dio el tema de depresión, que de eso pido mi limosna, no porque estoy deprimido, bueno, no tanto, pero en el tema de, sí, y el otro es cuando las cosas salen mal. Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿qué promesas tienes?
¿Tienes promesas o nada más te agüitas y te deprimes y ya haces tu Rosa de Guadalupe, región queretana? ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, está literalmente la cosa no sencilla. O sea, a mí no me ha tocado en toda mi vida una pandemia, ¿sí? Y yo sé que tú no, a mí sí, pastor, es mi esposa, yo vivo con una. Está bien, eso puede ser algo muy limitado a tu reino, a tu casa, ¿sí? Pero ahorita a mí no me ha tocado un tema así. Y no sé si supiste, pero desconectaron ya la bolsa de valores, ¿sí? Y el tema es que hay un lunes negro. Y hablaba con un brother en la tarde y decíamos, ¿cómo le hace la gente que no tiene certeza en Cristo? O sea, sí entiendo por qué están todos ansiosos y están como comprando tapabocas como si eso te fuera a olvidar de algo. O sea, sí entiendo por qué, ¿de dónde se agarran ellos? ¿Sí? Y mi punto aquí es que Dios te ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas, me encanta, hacen posible que participes de la naturaleza divina y escapes de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Nada más hay una relación padre ahí. Tú empiezas a corromperte cuando eres guiado por tus deseos. Todo lo que empieza a ser afectado por tus deseos sin Dios tiende a corromperse, ¿sí? Entonces, versículo 5. En vista de todo esto, ok, déjame ver si aquí lo pusimos bien, ¿sí? Ok, ¿cómo me ocupo tanto en Cristo que soy libre del engaño de los falsos maestros? En directa proporción a que conozco a Cristo, más plenitud experimento. Todo lo que requiero para la vida ya lo tengo en Jesús. Entonces, si yo no conozco a Jesús, yo voy a ser un cristiano ¿qué? Insatisfecho, incompleto, me va a faltar todo, etcétera. Voy a mendigar de lo creado, lo que nada más es el creador, ¿sí? Por ejemplo, algo que pasó bien chistoso, y Dios le ha dado una gracia muy particular a mi esposa, porque ya me evita esta conversación. Yo oro para mí y Dios me regala el tema cuando le dije, Señor, date mis mañanas, Señor, no me dejes salir de casa si no paso tiempo contigo. Dios puntualmente me regala darme cuenta cuando no paso tiempo con Él, estoy más sensible, irritable, mal, ¿sí? Entonces de repente, antier creo, mi esposa estaba, la verdad llevaba una racha impresionante de lo que va el año, sin quejarse. O sea, yo hasta dije como, me siento raro, como no tengo reclamo, no tengo nada, brother. O sea, digo, esto es la nueva Jerusalén, ¿sí? Y de repente, antier como que empieza mi mujer como de, es que el desorden en la casa y no sé qué, y mira esto, y yo empiezo como ya nada más, y mira, Dios me guardó, me cayó la boca, porque yo ya conozco a mi mujer. Entonces no me cayó más, sí, no, vamos a dedicar, necesito que me des un día para arreglar, y no sé, entonces yo así tengo 1000 cosas, tengo que hacer una tesis, en fin. Entonces yo así, no, entonces ya salgo, y mi mujer mejor me manda un mensaje, dice, oye, quiero pedirte perdón, la verdad que mañana estuve bien quejumbrosa, y sabes que no pasé tiempo con Dios. Y ella ya ubica, si yo no paso tiempo con Dios, empiezo a demandar un orden de afuera que no tengo adentro, ¿sí? Y lo que me encanta es que antes yo cometía estupidez de cuando la empezaba a ver así nidi, quejumbrosa, yo le decía, no has hecho tu devocional, ¿verdad? No ganes hombres, no jala. Es verdad, es profético, es palabra del Señor, pero no conozco un solo caso que haya el hombre dicho como, no pasa tiempo con Dios en la mañana, ¿verdad? Y la mujer ha hecho como de, sí es cierto, amor, gracias por acordarme, perdona mi impiedad, deja con el Señor, arreglo cuentas y después te pido perdón a ti en humildad porque pequé contra ti. Nunca, no jala eso tema, ¿sí? Pero me fascina este tema. Hay una plenitud en Cristo, viene por comunión con Cristo. No tengo comunión con Cristo, empiezo a estar insatisfecho en mi carne y la matemática no va a dar, ¿sí? Conocer y andar en sus promesas me hace participar de su naturaleza, escapando de la corrupción del mundo y sus deseos. Ok, y aquí ya empezamos en la hora buena. Dice aquí, versículo 5. En vista de lo anterior, ¿qué es lo anterior? Que entre más comunión tengo con Jesús y le conozco, más tengo todo lo que necesito. Que mediante sus promesas soy libre de la corrupción del mundo. Que en base a esto, dice, y aquí es interesante, esfuércense al máximo. Este es uno de los textos más raros, te voy a explicar por qué. No, pero no que todo era por gracia. El tema es que en la Biblia la gracia es un elemento activo. Si tú entiendes la gracia de Dios como un elemento de pues ya no hagamos nada, pues últimamente Dios hace todo, tú has entendido la gracia mal, ¿sí? Porque cuando entiendes las promesas de la gracia, tú te esfuerzas al máximo, ojo con esto, por responder a las promesas de Dios. Ojo, no te esfuerzas al máximo para ganar las promesas de Dios, eso es legalismo. Eso es religión. Esfuérzate para ganar algo de Dios. No, me encanta. ¿Qué está diciendo Pedro aquí?
te esfuerzas desde las promesas de Dios. La promesa de Dios es tu punto de partida para esforzarte, no es tu motivo para alcanzar cosas. No sé si estoy diciendo claro aquí. Los que venimos de contexto católico entendemos este tema. Pórtate bien, haz esto y esto y esto para que Dios te bendiga. ¿Sí? En esencia es lo opuesto a lo que está diciendo Pedro aquí. Es, ya que tienen las promesas, por eso te esfuerzas. ¿Sí? Charles Turnbull dice así: oramos desde victoria, no por victoria. Oramos desde perdón, no para perdón. Oramos desde esperanza, no para esperanza. ¿Sí? En Cristo tú ya tienes eso, ¿de acuerdo? Entonces, esfuérzate al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Cómo le hago para eso? Y aquí viene una fórmula que para los que somos en ciertas áreas muy estructurados te va a gustar, porque viene como una receta de elementos que tiene que haber en tu vida. ¿Sí? Dice así. Perdóname, del 5 al 7, lo leemos porque no te lo puse en pantalla, porque como que ya a veces lo siento que lo estoy mal acostumbrando a que no abren su Biblia porque tienen todo en pantalla. ¿Sí? Dice, en vista de todo esto, esfuerza al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. Ojo con esto, pero no que nada más era por fe y solo fe y para que... A ver, versículo 1, porque tu fe te ha salvado y tienes esas promesas. A esa fe que ya te salvó, complementa esto con un objetivo que ahorita te voy a explicar. Entonces, complementa con excelencia moral. A la excelencia moral, súmale conocimiento. Al conocimiento, con control propio. Al control propio, con perseverancia. Te voy a explicar el problema con muchos. Pero es que yo tengo un problema con control propio. Tu problema no es control propio. Tu problema es que no te has esforzado en conocer, en excelencia moral, en aplicarte en lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y dice con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y al afecto fraternal con amor a todos. Hay un predicador que personalmente me gusta cómo lo dice. Dice, si pones atención, está hablando del carácter de adentro hacia afuera. Excelencia moral, quién eres y por qué haces lo que haces. Y empieza a hacer como un zoom, como conocimiento, ¿sí? Dice control propio, dice perseverancia, sumisión a Dios con afecto, que ya es cosas que se ven, afecto fraternal y afecto fraternal con amor a todos. Es una buena combinación. Ahora, lo interesante es esto. ¿Cuál es el resultado? Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento del Señor nuestro Jesucristo. De nuestro Jesucristo, perdóname. ¿Ok? Entonces, ¿soy fructífero? Juan habla de que sobre estas obras vuestro fruto abunde para que hagamos evidentes que somos sus discípulos. Somos útiles en el reino y crecemos en el fruto y en la utilidad del conocer a Jesucristo. Me fascina que la Biblia dice que conocer a Jesucristo es útil. Si tu conocer a Jesús no te está siendo de utilidad en algo, quizá lo estás conociendo mal. ¿Sí? Hablaba con un hijo de pastor ayer y hablábamos de él. Le decía, creo que Latinoamérica ya está cansado de pastores y de hombres y de líderes que tienen ministerios súper prósperos y matrimonios miserables, ¿no? Que tienen esto súper en orden, pero su vida privada está en desorden. ¿Sí? Entonces, para mí mi tema es un desafío muy, muy, muy intencional. ¿Cómo estás en esta área? Porque lo que queremos es que tú crezcas y seas fructífero. Hay un riesgo. ¿Qué pasa si yo no quiero ocuparme en eso? No me interesa ocuparme en esto. Bueno, chécate lo que dice el 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista y ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. En esencia, eres un chaparrito espiritual que tienes una vista limitada y que olvidas que fuiste perdonado. ¿Cómo se ve chaparritos espirituales? Gente que ya no crece en Cristo, ya vive de viejas glorias, hace lo que está cómodo, hace lo que está seguro, desafíos de fe, nuevos llamados a emprender temas, a Dios, a arriesgarse, ¿sí? Son chaparritos, ¿sí? Ya se acomodaron, ¿sí? Vista limitada, lo que ven generalmente tiende a hacer a la luz con Proverbios 3, como son guiados por opinión, tienden a tener una vista chiquita, una vista limitada, una vista incompleta de las cosas. ¿Sí? Y olvidan que fueron perdonados. Ahora, a ver, voy a hacerte una pregunta. ¿Cuántos casados hay aquí? Levántame la mano, casados. Ok, examen para ustedes. ¿Qué pasa cuando yo me quedo chaparrito espiritualmente? Cuando yo no veo bien las cosas y yo ya olvidé lo mucho que Dios me perdonó. ¿Qué empiezo a hacer? ¿A qué?
Ah, no, perdona, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en una relación? No crece la relación, pero ¿qué empiezo yo a hacerme? Cuando yo empiezo a olvidar lo mucho que se me perdonó a mí, cuando empiezo a exigir, empiezo a hacerme ¿qué? Experto en los pecados ¿de quién? Del otro. Empiezo a demandar que quién es el que crezca. Y entonces literalmente, y ahí se cumple la relación no crece. ¿Por qué? Porque en esencia nos hacemos dos chaparritos acusándonos de por qué no crecemos el otro. Y ya se emporcó todo. Ya se emporcó todo. ¿Qué pasa en una iglesia cuando todos nos hacemos chaparritos espirituales? Empiezo a hacerme bueno para lo que tengo que... empiezo a hacerme quejumbroso, empiezo a estar insatisfecho, empiezo pero ¿por qué me dicen esto? Sí, es lo que pasa. Y el problema es que eso no es de la noche a la mañana. Me encanta Pedro. Pedro está diciendo, nadie despierta un día diciendo, quiero tener una vista limitada y quiero olvidarme de lo que mi Dios me perdonó y quiero no crecer espiritualmente. Nadie. Todo esto viene porque no has cultivado y ni te has esforzado en respuesta a las promesas de Dios. Y dice el versículo 10, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. ¡Wow! Literalmente lo que Pedro está diciendo es esto. Ahora, te doy una nota de balance bien padre. ¿Quién es el autor del segundo libro de Pedro? Sí sabes quién es Pedro, ¿va? Porque él así que es que bruto, ¿cuánto comprobó? Pues no, ¿va? Es más, negó a Cristo 3 veces. El tema con Pedro es que él tiene este tema de cuando Jesús le restauró, el resto de sus días los vivió haciendo evidente que era de Jesús. Por eso mi tema es, yo no sé cómo llegas a esta serie, yo no sé cómo llegas a este miércoles, yo no sé tu historia, no sé tu pasado, no sé tus fracasos, no sé tus caídas. Mi elemento es que quizás yo te puedo usar como Pedro para poder hacer evidente desde testimonio ese tema de, ¿sabes una cosa? Yo sé lo que es esto y necesitamos comprobar, es hacer evidente afuera que verdaderamente formamos parte adentro del reino de Dios que Él nos llamó y nos eligió. Y me fascina ese elemento llamado y elegido, porque Pedro más que nadie sabe lo que significa eso. Porque si sabes un poquito, ya he leído evangelios, Jesús cuando escogió a los 12 sabía que Judas le iba a entregar y sabía que Pedro le iba a negar. Y lo escogió así. Por eso me encanta cuando tú te equivocas o fallas o tienes un momento de debilidad o Satanás es bueno para recordarte cómo tú no mereces y cómo tú, con qué cara. Pero Dios está diciendo que Él te llamó y que Él te eligió. Tu llamado es comprobar y hacer evidente que eso es verdad. Ahora checa lo que dice, termina el versículo 10. Hagan estas cosas. ¿Y qué dice ahí? Nunca caerán. ¿Nunca caerán en qué? En los engaños que va a advertir de los falsos maestros. Cuando tú estás tan ocupado en conocer a Jesús, en andar con Jesús, en ocuparte en lo de Jesús, en literalmente, intencionalmente hacer evidente que le perteneces a Él, va a ser muy difícil que tengas tiempo para la tribuna y lo que dicen estos y es como, está de pereza, ¿sí? Y en esa narrativa, repito, quiero terminar con esto. ¿Cómo consolido el tema de no caer? Ve, chécate el versículo 12. Por lo tanto, porque aquí, acuérdate que parte del tema de los falsos maestros es que tiene este rollo místico de emociones y sentimientos y sensaciones y claro que es Dios, porque a poco no sentiste su presencia, y estos elementos como bastantes místicos, como que podrían ser como muy relativos, ¿sí? Y de experiencias, y Pedro va a ponerlos, para mí se me hace como muy Pedro y fino, va a poder un estate quieto a las experiencias. Por lo tanto, siempre recordaré, versículo 12, todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Me encanta a Pedro. Él sabe, ya voy de salida yo. Por lo que yo voy a ocupar mis últimos tiempos en anunciarles y recordarles. Y sí, dice, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿Está haciendo referencia a quién? Monte de la Transfiguración, ¿te acuerdas? Ellos vieron a Cristo, y bueno, no nada más ser levantado en gloria, sino en ese tema, y escucharon, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿sí? Entonces dice Pedro, porque tú quieres hablar de experiencias, déjame te cuento la mía. Yo vi a Jesús.
Y vi a Jesús en el monte de la transfiguración y escuché al Espíritu Santo decir, este es mi hijo amado. Y entonces, literalmente, hablamos de experiencias. Y dice entonces, versículo 17, porque dice que lo vimos con nuestros propios ojos. El 17, cuando él recibió honor y gloria del Padre, de parte del Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos, no nomás vimos, oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. Y el 19 es este tema. Y debido a esta experiencia, ahora confiamos más en el mensaje que proclamaban los profetas. Pedro está diciendo esto, mira, ¿quieres hablar de experiencias? Yo vi a Jesús y escuché al Espíritu Santo. Pero mira, porque vi a Jesús y escuché al Espíritu Santo, por eso confío más en lo que está aquí escrito. ¿Sí? No es al contrario de, pues confío más en mi experiencia o en que siento. Te sorprenderá la cantidad de hombres necios que dicen, es que yo creo que Dios me está llamando a divorciarme. Diría Chuck. ¿Cómo te está? Sí, porque yo siento que estaríamos mejor separados. Es que incluso mujeres, es que incluso usan Biblia, me encanta porque nuestra carne es bien astuta. Es que la Biblia dice que Dios nos llamó a paz y yo no tengo paz con este. Entonces, por lógica, me encanta como, si Dios me llamó a paz y no tengo paz con este, por lógica entiendo que ese es el problema. ¿Te acuerdas de los chaparritos vista limitada? ¿Sí? En vez de decir como que ¿de qué me tengo que arrepentir yo? ¿Cuál es mi tema? ¿Qué promesas tienes conmigo en este desierto matrimonial, en esta temporada, en esta área? No, yo siento, y es un tema de, vamos a hacer a un lado lo que sentimos, diría Pedro, porque si quieres hablar de experiencia, yo tuve la top. Y basado en esta top experiencia, creo más en lo que está aquí escrito. Entonces mi anhelo con esto, iglesia, es que tú puedas ubicar capítulo 1 es la base de la protección para cuidarte de capítulo 2 y 3 y lo que viene con esta economía de falsos maestros. Si tú no estás andando en el 1, vas a ver un video en YouTube. Te van a mandar un video, una amiga de otro lado, acerca de que aprendas hebreo online y te van a querer judaizar. Vas a ver a un profeta que hace algo supernatural y sobrenatural, mejor dicho, así como de wow, esto tiene que ser de Dios, wow. En Horizonte no pasa eso. Y la realidad es de que, para mí diría este viejito pastor, lo más sobrenatural que he visto es la salvación de las almas. Que Dios agarra a alguien muerto y le da vida, agarra a alguien que estaba sin esperanza y le da un propósito, agarra a alguien que era un huérfano del universo y lo adopta como su familia. Entonces al final del día lo demás son accesorios, son elementos, porque si el tema es milagros y hechos poderosos, mi problema con milagros es que en el corazón incorrecto tienden a distraer de Jesús y enfocarse en el hecho. Y mi tema es que si pones atención, la Biblia advierte que Jesús hizo milagros y todos le siguieron. ¿Te acuerdas de la historia de los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron? Entonces, milagros no salvan. Asombran, pero no salvan. Entonces, mi tema es este. Experiencias pueden ir y venir. ¿Qué dice Dios? Sentimientos pueden ir y venir. ¿Qué dice Dios? Promesas de libertad falsa pueden ir y venir. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Todos aquí, los casados, creo, honestos, hemos considerado mandar todo a volar y mudarnos a otro país y empezar de cero como un hippie, bla, bla. ¿Sí? Y la realidad es un tema de, ese es lo que dice, ese es mi deseo ahorita, porque lo que veo no me gusta. El tema es que Dios me llamó a guiarme en otro reino, que no es lo que yo deseo, es lo que Él desea. Y en el presupuesto de lo que Él desea hay oportunidades en medio de ansiedades, angustias. ¿Sí? Hablaba con este hijo de pastor y le decía, ¿tú crees que David en el desierto huyendo de Saúl, él quería estar ahí? O sea, le encantaba esconderse en las cuevas de Engadi. Me fascina que mi suegro que está loco me esté queriendo matar. No, sin embargo él sabía. Y los salmos más gloriosos se escribieron en el desierto y en las cuevas. ¿Sí? Mismo formato, ahorita tengo mucho como una compasión especial por papás de adolescentes, porque me fascina este cambio en la transición en la edad en la que les cambian al hijo. De que el hijo o tu hija era tu fan y así eras como su adoración y eras su héroe. De repente, así en un cumpleaños le entró una legión de demonios y de repente ya eres el enemigo y no lo entiendes y me encanta. O sea, Cristian tiene 8 años y ya me explicó la de, es que tú no me entiendes. Yo dije, mi rey.
8 años, mi reo, ya no tendría, o sea, ¿sí? Y mi tema es este tema de poder decir, ok, ahorita tengo un hijo gadareno en mi vida. Ok, Señor, ¿qué tienes tú que decir acerca de hijos difíciles? Pregunta, ¿tiene algo que decir este libro acerca de un padre amando, tratando y llevando a hijos difíciles? Aquí estamos un puño de nosotros, ¿sí? Entonces, mi punto es este, ok, yo puedo ser guiado por lo que siento, por lo que veo, que según la Biblia puedo ser de vista corta, o puedo ser guiado por lo que Dios dice. Por eso una vez más amo que parte de la cultura de Horizonte, cuando tienes problemas, tiene la pregunta, ¿y qué te ha dicho Dios? No, pero es que me pasó, ¿y qué te ha dicho Dios? No, pero es que siento, ¿y qué te ha dicho Dios? Porque si no te ha dicho Dios algo, pues ¿en qué estás andando? En un pantano de arenas movedizas de tus emociones, de las circunstancias, de lo que te pasa. Pedro va a advertir ese tema. Eres bien fácil de chamaquear, y por eso falsos maestros se van a levantar de entre la iglesia y seducirán el corazón de los inconstantes. Hay una versión que dice los inconstantes a su agenda personal y los alejarán de la palabra. Los llevarán a métodos, estrategias, sistemas, puntos, ideas, filosofías, misticismos, elementos de una mejor vida. Pero al final del día, ¿y cómo da gloria a Dios eso? ¿Sí? Es que yo quiero ser más exitoso. Mira, yo conozco gente que es súper exitosa financieramente y no lo hace para gloria de Dios. Es que yo quiero ser sano y estar súper. Yo conozco gente sana que no lo hace para gloria de Dios. ¿Sí? Entonces mi punto es, repito, el corazón de Pedro es este, y me encanta, es: te preparo para que no te chamaquen. Capítulo 1, ocúpate de esto. Debido a que tienes esto, esfuérzate con esto. Añade esto, a esto, a esto, a esto. Si añades esto no caerás jamás, pero si tú no lo haces, tienes la vista muy corta, ya olvidaste lo que se te perdonó y literalmente estás ciego, ¿sí? Y advierte, porque vendrán gente que te van a engañar, que te van a seducir, que van a tener una agenda, que van a ser como ángel de luz, que van a hablar bonito, que van a traer tras sí a las personas. Cuidado. Ahora, con eso en la mesa, esto puede ser un sermón como de, sí, wow, sí, yo conozco 2 falsos maestros, yo los he visto en internet, wow, sí. La pregunta sería para ti, para mí, por eso terminé con esto, capítulo 1. ¿Cómo estás en esa rutina? ¿Estás tú sumando a tu fe, complementándola con excelencia, con conocimiento, con dominio propio, terminando con amor? ¿O estás subsistiendo en tu cristianismo, esperando la siguiente ola, el siguiente momento, la siguiente tendencia, el siguiente sermón, la siguiente pedrada? Porque sí sabes que aquí en Horizonte hay gente que vive de pedrada en pedrada, ¿verdad? Y es un tema de, está raro, o sea, ¿qué cristianismo tan sádico tienes? Como, ¿te gusta que Dios te apedree para que respondas? Sí, la Biblia te diría que te parece más a una mula que una oveja. Ustedes, los que saben, lo en redes se lo subí, pero saliendo de mi oficina tengo un freno de mula, de animal que un amigo me regaló. Y Cristian cada vez que pasa por ahí se acuerda y me pregunta, ¿para qué es esto, papá? Y yo le tengo que decir, es que esto lastima aquí, porque cuando tú no eres dócil a Dios, va a haber una consecuencia, te va a lastimar. Porque Dios te quiere guardar y te quiere dirigir. Pero tú quieres tu propia voluntad, va a haber una consecuencia. Entonces, mi anhelo, familia, es que consideres segunda de Pedro como este elemento de decir, ok, Dios me está llamando a no ser guiado por lo que siento, a no ser guiado por mis circunstancias, por lo que yo veo, por lo que yo deseo, por lo que me gusta, porque yo puedo tener la vista corta, puedo estar chaparrito y me puedo olvidar de lo que Dios me perdonó a mí. Ok, en base a eso, entonces, ¿en qué me apoyo? En la palabra. ¿Qué dice Dios? Puedo confiar en la palabra profética más segura. Me encanta. Bolsa no es seguro, casa de bolsa. Coronavirus no es seguro. Me encanta porque el mexicano, la verdad es que creo que el mexicano tiene como una cierta, como un espíritu cucarachesco que sobrevive así como a pandemias. O sea, ya la verdad es que un tema. Mira, si hemos sobrevivido al PRI tantos años, ¿por qué nos va a hacer el coronavirus, carajo? O sea, por el amor de Dios. O sea, ya tuvimos otras pandemias que nos duraron sexenios y sexenios y sexenios, brother. ¿Sí? Entonces, para mí mi tema es, eso va a pasar. Tu crisis en esta etapa va a pasar. Tu tema de salud va a pasar. Al final del día, la palabra profética más segura, pisa en esto, apóyate en lo que no se mueve, ¿sí? Ahora, es que yo no conozco, es una buena invitación a volver a lo que Dios te está llamando a hacer, andar con Él, escuchar su voz, responder a su voz, y Él promete que verdaderamente Él va a llevar esto a buen puerto. Así que con esto en mente, vamos a orar. Le voy a pedir a la banda que pase. Sí, porque quizás tú has tomado malas decisiones hasta hoy basado en tus emociones, en tus circunstancias, en lo que sientes o en lo que ves. Y mi anhelo es que puedas volver a Dios esta noche y poder decir, Señor, perdóname.
Hoy quizás estoy cosechando un estilo de vida y consecuencias en áreas fruto de ser guiado por mí, pero gracias por la promesa que tengo de que si te reconozco en todos mis caminos, tú enderezarás todas mis veredas. Y gracias por esa promesa, que no es yo arreglando y enderezando mis veredas, mis caminos, sino es que si yo te reconozco a ti, en todo lo que pasa, tú enderezas los caminos, Señor. Es un glorioso realmente misterio esto, Señor, que tú permites que nos hartemos de arreglar nuestras vidas para darnos cuenta que nada más acabamos, diría mi mamá, más ayuda al que no estorba, para poder rendirte a ti nuestra existencia y decir, Señor, ya no puedo, tú dale, Dios. Pero déjanos en ese tú dale ser sensibles y ser como dóciles y estar atentos a tu palabra y conocerla y poder saber que el tú dale significa que tú ciertamente vas a dar instrucciones, ¿sí? Y que nosotros tenemos que responderte y que tenemos que dar cuentas y que ser sensibles a eso. Señor, gracias en este marzo 11 del 2020, donde el mundo está patas para arriba con pandemias y temas financieros e inversiones paradas y malas decisiones a niveles de autoridad en muchos casos, a la periferia incluso a la periferia de esta ciudad. Ayer incendios en carreteras a Guanajuato. Rey, gracias, porque la realidad es que cuando estamos en ti hay paz. Nos asomamos por la ventana para ver lo que el mundo nos ofrece, Señor, y nos da un buen recordatorio. Y gracias por darnos un corazón que no nos deja acomodarnos con el mundo, porque ya muchos de aquí lo hemos probado y sabemos con qué paga: con muerte, con vacío, con ruina, con desesperanza, con despropósito, con inestabilidad, incertidumbre, ansiedad, arrogancia, depresión. Gracias por llamarnos a un mejor plan, Señor. Así que déjanos conocerte a la luz de segunda de Pedro, que dice que en directa proporción a que te conocemos, más tenemos lo necesario para vivir de un modo que te agrade. Y entonces habrá valido la pena este libro, Señor. Y prepara nuestros corazones para ser sensibles, a poder discernir cuando se levante alguien con una voz que no sea la de nuestro pastor, Jesús, el Cristo, el que dio su vida por las ovejas. Y poder como sacarnos de onda y poder ocuparnos en nuestra salvación en ti, Señor, desde nuestra salvación en ti, y poder ser diligentes y esforzarnos al máximo en añadir a nuestra fe excelencia moral, dominio propio, conocimiento, amor fraternal, Señor, gracias, porque no nos dejas haz lo que sientas, sino nos dices puntualmente qué sigue. No nos dejes acomodarnos, no nos dejes entrar en zona de confort, Señor. Gracias por las pruebas que nos obligan a estar cortitos contigo, Señor. Gracias por las tentaciones que nos recuerdan nuestra propia pecaminosidad y nuestra debilidad, Señor. Y gracias por Jesús, que es el héroe en ambos escenarios, a quien queremos cantar en esta hora, Señor, y terminar este servicio con un corazón agradecido, advertido, Señor, de lo que vendrá, de las voces que se levantarán para desviar nuestra atención, y que cada uno aquí pueda suplicarte, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a serte fiel. Hay mucha tentación, Señor. Hay muchas opciones, hay ofertas, hay placeres temporales, hay ofertas de arreglar las cosas a mi modo, hay a volver a agarrar el reino para mí, en mis fuerzas, en mis manos, Señor. Recuérdame, Señor, lo mucho que me perdonaste, y recuérdame de dónde me sacaste y tus promesas de a dónde me vas a llevar. Y en ese nombre oro, Señor, y te pido que escuches cada oración aquí y que reciba la adoración de un pueblo que te ama. Y quizás es una buena noche para podértelo recordar, y que nuestros labios confiesen que te amamos por lo que tú hiciste al amarnos primero en la cruz, en Cristo Jesús. Amén. Ahí en tu lugar, tómate un minutito, tú y el Señor. Resuelve este tema. Quizás has caído presa de distracciones, ruidos, y es un buen momento para regresar y decir: wow, Señor, gracias. Ciertamente el mundo no ofrece algo que valga la pena, pero tú, irónicamente diría Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Cuando Jesús les preguntaba: ¿ustedes también me van a dejar? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que escucha la oración de tu pueblo y después su adoración en el nombre de Jesús.